Pablo Muñoz Hoffman, autor material del asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991, fue detenido en los Estados Unidos. Muñoz Hoffman se fugó de la cárcel de alta seguridad en 1996. Los detalles los tiene Francisco Moreno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es una información que se ha generado hace muy pocos instantes acá en dependencias del Poder Judicial. El juez Mario Carroza ha informado que Pablo Muñoz Hoffman fue detenido con una identidad falsa en un aeropuerto de Estados Unidos, particularmente en Washington, durante esta jornada. Los antecedentes se están recogiendo para, según ha señalado el magistrado, para iniciar este proceso y evaluar esta posible extradición a nuestro país. ¿Cuáles son los hechos por los cuales Hoffman ha sido buscado por la justicia durante 22 años prácticamente? Recordemos estos hechos que ocurrieron a principios de los años 90, particularmente que tienen relación con el atentado al general Gustavo Lee, además de la muerte, el asesinato del coronel Luis Fontaine. Por ambos hechos y una serie de causas más, aproximadamente 10 causas son las que enfrenta este hombre, que finalmente fue detenido durante esta jornada gracias a una alerta roja que se había presentado hace ya largo tiempo. Con esto se cierra el ciclo respecto a estos 4 fugados desde la cárcel de alta seguridad en el año 1996, particularmente en estas mismas fechas, el 30 de diciembre de ese mismo año. 22 años después ocurre este episodio que tiene que ver ya con esta seguidilla de retenciones que se han producido. Recordemos, también fue el caso de Ricardo Palma Salamanca en París hace un tiempo, y también el mismo caso de Hernández Norambuena. Es una información que se ha generado hace muy pocos instantes. El ministro ha sostenido que se van a recoger todos los antecedentes para ver cuáles son los siguientes pasos que se van a dar en términos de esta detención. Esta información fue entregada y confirmada durante esta jornada por las oficinas de Interpol en Estados Unidos. Esta información se transfiere a Chile. Finalmente, el juez es notificado de todo esto. ¿Qué va a pasar ahora? Esa es materia de los tribunales de justicia. Por lo pronto, esta es la información que se ha entregado. No existe mayor detalle en cuanto a esto. En lo concreto, que sí figuraba con una identidad falsa y viajando a través de este aeropuerto en Estados Unidos, particularmente en Washington. ¿Qué le parece si podemos escuchar las declaraciones del ministro hace muy pocos instantes acá en dependencias del Poder Judicial? Y la información preliminar es que efectivamente Pablo Muñoz Hoffman, quien ha sido sindicado como uno de los que se ha fugado de la cárcel de alta seguridad, conjuntamente con Hernández Norambuena, Palma Salamanca, ha sido detectado y detenido en Estados Unidos con una identidad distinta y que se está verificando. Y una vez que ellos tengan ya la confirmación, esto me van a informar para poder yo tomar la decisión de pedir el expediente, que hoy en día se encuentra en los archivos de los tribunales, y comenzar a ver la posibilidad de si es necesario o no una extradición. La gente que estaba en la fuga, que dice relación con la causa de Jaime Guzmán, también han sido objeto de una difusión roja para los efectos de poder contrarrestar uno con otro, digamos, la información. Exactamente, y esa misma difusión roja, esta alerta que fue presentada a todos los organismos internacionales, fue, recordemos, también la misma que permitió la detención de Ricardo Palma Salamanca en este cuestionado procedimiento que se realizó en la ciudad de París, cuando también ingresó a través de La Habana junto a su familia. Esto fue el año pasado, recordemos, particularmente en julio del año 2017. Particularmente en relación a este último frentista detenido, son los 4, entonces se cierra al menos esta etapa, este capítulo, y ahora viene este proceso de evaluación de la posible extradición de Pablo Muñoz Hoffman. Recordemos, junto a Mauricio Hernández Norambuena y Patricio Ortiz Montenegro, además de Ricardo Palma Salamanca, como ya lo señalábamos, fueron los 4 juzgados en aquel episodio en 1996, en diciembre de ese año. Nos encontramos nosotros acá en dependencias del Poder Judicial, les comentaba, y esto es porque durante esta jornada, también en un capítulo totalmente distinto y que involucra esta vez al excomandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, se encuentra declarando en calidad de inculpado, esto por otro caso obviamente que tiene que ver con los viajes que se investigan, estas irregularidades al interior del Ejército. Se encuentra declarando junto a la ministra Romy Rudenford, junto también a su abogado. Estamos a la espera de que esta información o de que estas personas ya puedan en las próximas horas abandonar ya las dependencias de acá del Poder Judicial. Nos mantenemos muy pendientes respecto a esta situación. Para ponernos un poco más en contexto, recordemos que este caso se origina a raíz de la declaración del ex segundo a cargo del Ejército, quien declara en esta entrega de testimonios que hubo un viaje que se realizó en el año 2014
particularmente a Milán y Venecia, en la que figuraba también el ex comandante en jefe del ejército junto a su esposa. Parte de estas irregularidades son las que se están investigando. Esto ocurría en el contexto en que se iba a visitar una fábrica de aviones. Es todo parte de esta investigación de la que ya vamos a estar contando, por cierto, durante esta noche. Ahora, retomando la situación y respecto a estos últimos antecedentes que ya les comentábamos al inicio de este despacho que tienen relación con la detención de este frentista, el tribunal, por cierto, o los jueces ya están tomando las primeras cartas sobre este asunto para ver, en definitiva, cuál es la situación en la que se encuentra este hombre que está requerido por la justicia chilena para enfrentar los tribunales de justicia. ¿Cuáles han sido los grandes impedimentos hasta ahora respecto a los frentistas? Es que ellos han solicitado asilo político. Por ejemplo, es el caso de lo que ocurrió con Ricardo Palma Salamanca, que echó por tierra cualquier aspiración de la justicia chilena finalmente de traerlo para juzgarlo en nuestro país. Veremos si en este caso, en el caso de Pablo Muñoz, se genera esta misma situación. Cuéntame. Sí, corrigió una información que dimos en la presentación justamente de tu despacho, que Pablo Muñoz Hoffmann, por lo menos de acuerdo a la investigación que ha llevado la justicia hasta ahora, no está involucrado en el asesinato del senador Jaime Guzmán. Sí, tú lo mencionabas, por ejemplo, en el atentado contra el ex comandante jefe de la FACH, Gustavo Lee Guzmán, y también el asesinato del ex coronel de Carabineros, Luis Fontaine. Exacto. Sí, preguntarte, Francisco, también en lo que dice relación... Además son 10 aproximadamente. Sí, cuéntame. Sí, no. Nada más que preguntarte, Francisco, a ver, el juez Mario Carroza lo que hace es confirmar esta tarde la captura de Pablo Muñoz Hoffmann en Estados Unidos. No sé si él se explayó un poco más respecto a cuáles son los escenarios que se abren, qué es lo que puede ocurrir a partir de ahora, cuáles son los trámites que se tienen que realizar al respecto. Bueno, lo primero es, en relación a esto, es la reapertura de las carpetas para revisar cuáles son los antecedentes que existen en torno a este caso. Existía esta orden de detención internacional, como en el caso de lo que ha sucedido también con los otros frentistas que se fugaron en aquel episodio. Ahora lo que viene también es analizar cuáles son los argumentos que pueden existir para solicitar esta extradición. De todas maneras, son procesos bastante largos los que toman finalmente para iniciar estas peticiones. Lo que decía el juez en uno de esos puntos, no se explayó mucho sobre los antecedentes. Sí indicó que había sido notificado por Interpol Chile hace muy pocos instantes, pero no entró en mayor detalle respecto a cuáles fueron las circunstancias en las que se detuvo. Sí se sabe que fue con una identidad falsa, pero no hay mayor detalle al respecto. Ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo, con lo que va a suceder con él en términos de este proceso de extradición, esa va a ser una cuestión naturalmente que va a tomar algunas semanas, que va a obligar a los jueces en definitiva a revisar las causas y, por cierto, también a iniciar este proceso de solicitud a los mismos Estados Unidos para solicitar la extradición. La experiencia, ya lo decíamos en un principio, ha sido que no ha sido en muchos casos concedida esta extradición, dado que se han solicitado, por ejemplo, asilo político en el caso de Francia. Veremos cuál es la situación en este caso particularmente, y con esto, como decíamos, ya se cierra este capítulo en cuanto a la captura de estos miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, involucrados en distintos actos que habían ocurrido en la época de la dictadura militar, pero asimismo también en los años posteriores, en los años 90, como señalábamos, por ejemplo, el caso de Ricardo Palma Salamanca con el asesinato del ex senador Jaime Guzmán, por ejemplo, y ahora con esta situación y con esta detención de Pablo Muñoz Hoffmann, entonces, que definitivamente cierra este capítulo en cuanto a la detención de los ex miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Francisco, muchas gracias por toda esta información. De ser necesario, retomamos el contacto en cualquier minuto. Gracias, Francisco.